Hola familia humana, como lo prometí, aquí estoy de vuelta con este video que yo creo que va a ser muy interesante y que les va a poder ayudar mucho, porque a veces, por ejemplo, cuando planeamos cosas, pedimos cosas, deseamos cosas y nos pasan cosas y decimos automáticamente, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿O por qué no puedo superar esta situación? Bueno, pues en esta ocasión vamos a saber el porqué de lo que está pasando, porque aunque no lo creamos, la mente tiene un poder increíble y sobre todo nuestros pensamientos, porque hay veces que hasta nosotros mismos nos podemos dar nuestras zancadillas, aunque no lo crean, nosotros mismos a veces nos ponemos esos obstáculos que no creemos. Así que yo creo que una de las formas más importantes es saber que pensando positivo podemos ocasionar cosas positivas. Es decir, yo siempre digo, si nosotros hacemos cosas buenas, las consecuencias siempre serán buenas. Si nosotros hacemos cosas malas, las consecuencias siempre serán malas. De una forma que, ¿verdad? La causa y el efecto. Así es. Bueno, pues esto también lo podemos creer que es verdad porque también pasa con nuestra mente y con nuestros pensamientos. Así que, pues si nosotros queremos que nuestra vida cambie y dé un giro positivo, bueno, pues hay que empezar a pensar en grande y en positivo. Esa es la única forma de que lo podríamos lograr. Bien, quise empezar esta charla con este pensamiento que para mí ha funcionado muy bien y lo voy a leer para ti. Tus pensamientos están en tus manos. Tú tienes el control sobre de ellos. No es fácil hacerlo, pero tampoco es imposible. Así es como empezaré con esta charla. Los pensamientos tienen una fuerza increíble. Si tú piensas positivo, automáticamente tus acciones van a ser en congruencia. Pero si tú piensas en negativo, las consecuencias lo van a ser en congruencia también. Entonces, hay que empezar a pensar, meditar y reflexionar. Yo diría que estos son los tres elementos básicos para poder cambiar nuestra manera de pensar. Lo vuelvo a repetir, pensar, meditar y reflexionar. Porque incluso aunque no lo creas, hasta dormidos seguimos pensando. Y esos pensamientos se transforman en sueños, ¿verdad? Entonces, cuando uno despierta, nuestros pensamientos pueden estar sin pensar, van a resurgir automáticamente sin que nosotros lo planeemos. Hay veces que pensamos sin pensar, como diga, válgase la redundancia, ¿verdad? Entonces, lo que vuelvo a decir, si pensamos en positivo, las consecuencias van a ser positivas. Si pensamos en negativo, las consecuencias van a ser negativas. Los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza es el principio de todo. Todo comienza con nuestros pensamientos y todo se queda ahí grabadito en nuestra memoria, en nuestra cabecita. Comparándola con una computadora, vendría siendo casi lo mismo, ¿verdad? Entonces, se dice que el hombre empieza con lo que tiene en su cabeza. Fíjate bien, el hombre empieza con lo que tiene en su cabeza. En pocas palabras, tus pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos del hombre son los que los diferencian, lo que lo definen de los demás. El hombre es lo que tiene dentro de su cabeza. Imagínate que nos describan por lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ser responsables de nuestras acciones. No andemos buscando culpables. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención y que fue una lección desde que empecé a leer la Biblia. En la parte de Génesis, cuando Dios le pide a Adán que cuide el jardín de Edén, ¿verdad?
Pero cuando dice que cuida el jardín de Edén, incluye a cuidar a su mujer, ¿verdad? Que salió de su ser, de sí mismo, o sea, fue parte de su costilla, por eso el significado de Eva significa costilla, ¿verdad? Y Adán, que salió de la tierra, por eso se llama Adán, porque su nombre significa tierra, ¿verdad? Entonces él se descuidó y Eva se comió esa manzana prohibida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Adán? Esa mujer que tú me diste pecó. ¿Y qué le dijo Dios? Pero los dos son pecadores, porque yo a ti te encargué que cuidaras de ella y que cuidaras del jardín. Y tú eres responsable de eso, porque eres el hombre, ¿verdad? Eres el principio, eres lo primero de la creación. ¿Y qué hizo? No lo hizo bien. Entonces ahí las consecuencias. Pero ¿qué hizo? Él señaló a Eva. No, eso no estuvo bien, porque él era tan responsable como ella, ¿verdad? Y luego no solo eso, también comió del fruto prohibido. Todavía lo hace, todavía lo pone todavía en más mala situación. Entonces, yo aquí aprendí es que no busquemos responsables. Seamos responsables de nuestros propios actos y no estemos buscando quién es el culpable. Porque recordemos que hay un dicho que dice que mientras tú apuntas con un dedo, los otros cuatro te están apuntando a ti, ¿verdad? Recuerda eso. Y bueno, vamos a ver, lo malo es que el pensar malo, empezar de manera no positiva, te aleja de tus objetivos cada vez más. En cambio, que si lo planeas y empiezas a pensar en positivo, ¿cómo lo voy a hacer? Automáticamente vas a empezar a realizarlo. Pero si empiezas, y si puedo, y si no lo hago, y si me corren, ay, y si trabajo, y si no trabajo, eso no es una manera positiva de pensar. Lo único que estás haciendo es que tú mismo estás haciendo que eso suceda. Y va a suceder porque tú lo estás pensando para ti, ¿verdad? Entonces, el hombre es, es sus pensamientos. El alma tiene tres vestimentas o tres trajes, como le quieras llamar. Uno, el pensamiento. Dos, el habla o la palabra. Tres, la acción. Y estas se interrelacionan. Una es consecuencia de la otra. Así que tengamos cuidado porque lo vuelvo a repetir. El pensamiento, el habla y la acción son cosas que se van dando una detrás de la otra. ¿Ok? Entonces, si tú lo piensas bien, te darás cuenta que el pensamiento va a controlar tu habla, tu manera de actuar. Esas son las tres cosas que tienes que vigilar si quieres que tu vida sea llena de alegría y llena de triunfo y que todo el mundo te vea bien, ¿verdad? Todo depende de lo que está pasando en tu cabecita. Hay que aprender cómo programar nuestra cabeza para tener buenos resultados y cambiar nuestras vidas. Saber lo que tenemos que hacer y tener buenas cualidades. Por ejemplo, tener buenos pensamientos, saber cómo puedes tener una buena actitud con buenos pensamientos. Todo depende del pensamiento. Una persona decide cambiar su vida, es decir, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos una cosa mala en nuestra infancia, nuestros padres nos corregían y a veces nos corregían de una manera no grata. Nos golpeaban, nos reprendían o cosas así. Y luego nos corregían lo que hacíamos mal. Luego haz de cuenta que nos ponían un chip de esto es lo bueno. Esto se hace, esto no se hace. Era como una forma de decir, de ser, te lavaban el cerebro, ¿no? Y yo me acuerdo que mi mamá tenía mucho esa frase pegada que decía, te lavaron el cerebro. Pues aunque no lo creamos, sí nos lavan el cerebro. Porque hay veces que la gente negativa y la gente tóxica te puede inyectar sus ideas negativas y tóxicas. Y pueden hacer mella en ti y en tu personalidad, en tu cabeza y en tu pensamiento, porque esa gente mala te inyecta esa negatividad y te queda en tu mente grabada, aunque tú no lo creas. Así que hay que tener mucho cuidado
en las personas de lo que nos inyectan y lo que nos dicen mejor. Decía, hay una parte también de la Biblia que está en el libro de Proverbios que dice, hijo mío, escucha la palabra de los sabios, porque son como lisonjas que alimentan tu espíritu, pero jamás escuches las palabras de los estúpidos. Aléjate de ellos y sacude tus zapatos y sigue adelante, ¿verdad? Eso yo lo aprendí muy bien. Cómo me encantó el libro de Proverbios a mí de cuando era joven, me ayudó bastante, bastante, aunque ustedes no lo crean. Y bueno, ahora estarán pensando, ¿qué le está pasando a este hombre que ahora está hablando de religión? Pues, aunque no lo creamos, hablar de moral, de virtud, de educación y de decencia, viene en la Biblia. Esa es la parte central de todo esto, para poder aprender de ello, ¿verdad? Ahora bien, entonces, los pensamientos influyen en el comportamiento humano. Buenos pensamientos dan como resultado una buena actitud. Malos pensamientos originarán una mala actitud. Piensa bien y todo te saldrá bien. Si piensas mal, todo te saldrá mal. Es decir, lo positivo trae como consecuencia cosas buenas. Lo negativo trae como consecuencia cosas malas. Así que la esencia del hombre son sus pensamientos. Qué idea tan profunda, ¿verdad? Que la esencia del hombre son sus pensamientos. Los pensamientos malos son más fuertes y son más malos que su acción. Por ejemplo, un pensamiento malo va a originar otro malo, y se van a ir como caderita, como caderita, como caderita, como caderita, y luego vienen las consecuencias. En cambio, un pensamiento malo puede ser único, estable y permanente y quedarse ahí para siempre, ¿verdad? Entonces hay que recordar esto. Por ejemplo, el rico que se enriquece a través de adquirir el dinero del pobre y el pobre se lo da con mucho sufrimiento y sobre todo hay veces que lo obtiene con sufrimiento, pues imagínense, esto lo va a lamentar toda su vida, porque todo aquello que nos llega mal, pues mal nos va a dar el resultado, nos va a dar el resultado mal, ¿verdad? Obviamente. Entonces, todo aquello que nos llega con bien, pues nos va a dar buenos resultados, por supuesto. Entonces, hay que tomar en cuenta que las cosas buenas nos pueden dar bendiciones y las cosas malas nos pueden dar maldiciones. Y no culpemos por esto a Dios, por favor. No le echemos la culpa a Él, como ya lo dije al principio, no andemos buscando culpables. No, no, no. Lo que nos pasa es porque nosotros así lo hemos decidido y porque nosotros así lo hemos planeado y porque nosotros así lo hemos hecho. No importa que sea bueno o que sea malo. Pero ponte a pensar cuando te salen las cosas mal, empieza a razonar y a darte cuenta qué fue lo que hiciste que te diera el resultado mal. Y entonces verás que en consecuencia vas a encontrar la manera más viable para que no te vuelva a suceder, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿qué hacer para comenzar cambiando nuestra manera de pensar y tener una buena actitud y como resultado buenas acciones? Bueno, pues tienes que trabajar en ello todos los días y dedicar tiempo. Por ejemplo, una persona que quiere perder peso hace dieta y la hace todos los días, ¿no? Una persona que quiere tener buena musculatura, pues se va al gimnasio y hace ejercicio todos los días y lo logra, ¿verdad? Pues es exactamente nuestro cerebro, nuestra mente, es un músculo frágil que necesita ejercitación continua y diaria para que esto pueda ejercitarse y dar como resultado, pues, cosas buenas, ¿verdad? Porque por ahí dicen que los ojos son las ventanas del mundo y que nosotros somos lo que estamos viendo. ¿Qué será? Por ejemplo, si yo me pongo a ver en la televisión y lo único que veo son noticias de matar, de robar, de asesinar, o me pongo a ver películas de este tipo, pues ¿qué cree que va a pasar en mi mente? Estoy programándola con esas cosas, ¿verdad? Así es como se crean los asesinos y todo esto, ¿verdad?
Entonces yo creo que eso lo tendríamos que evitar para sanar nuestra mente y tener buenos pensamientos, ¿verdad? Entonces, todo lo que tienes que vivir es el propósito de mejorar y de vivir bien. Ese debe ser tu propósito primordial y por ende va a dar como resultado buenos pensamientos. ¿Y qué lo tienes que hacer? Introducir lo bueno todos los días, a cada momento, a cada instante y cuando sientas que estás pensando mal, cambia tu chip inmediatamente, ¿verdad? El que lee puede cambiar su libro de vida. Hay que llevarlo a cosas buenas y para hacer estos cambios. Entonces, yo te aconsejaría que leyeras libros que pueden ser libros de cambio de mentalidad, de personalidad, o libros que puedan engrandecer tu espíritu, puedan ayudarte de manera moral, ¿verdad? Psicológicamente hablando, para que puedas tú empezar a modular y puedas empezar a moldear tu mente con estas ideas, pero para ello hay que leer cosas que nos enriquezcan, ¿verdad? Que nos enaltezcan y que nos hagan crecer espiritual, emocionalmente también, ¿verdad? Entonces, con esto nos vamos a dar cuenta que buenos pensamientos lo único que vamos a hacer es tener una buena inclinación y nos va a llevar a terminar nuestros objetivos con una buena finalidad, a un corto alcance. De lo contrario, los malos pensamientos lo único que van a hacer es entorpecernos y nos va a dar muchas largas y nos va a contar mucho trabajo lograr nuestro objetivo, ¿verdad? Que es nuestro objetivo primordial o nuestros planes. Entonces, los malos pensamientos te llevarán a una falsa inclinación y como resultado será la fatalidad. Así que cambiemos nuestra manera de pensar si queremos crecer en armonía con nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, si estás triste, cambia tu actitud inmediatamente y ponte a hacer algo que te cambie ese momento. No sé, ponte a cantar una canción, repite en voz alta un poema o un pensamiento que te guste, o ponte a leer para que te, pero ponte a leer en voz alta, para que tu boca se conecte con tu cerebro y automáticamente con tu mente, ¿verdad? Eso sería lo más recomendable, ¿verdad? Tus pensamientos, como ya lo dije antes, están en tus manos. Tú eres responsable de que tus pensamientos sean buenos o malos, llevando el control de ellos. ¿Que es un trabajo arduo y difícil? Lo sé, pero lo que sí te puedo decir y que nadie te puede engañar es que no es imposible. Todos lo podemos hacer, todos lo podemos realizar. Así que es el momento de que empecemos a tomar acción y ser responsables por nuestra nueva manera de pensar y ser responsables por empezar algo nuevo. Y dejarlos de pensar en los demás y de estar viendo a los demás. Nosotros somos los únicos responsables de nosotros mismos. ¿Ok? Evitemos apuntalar a los demás o imitar a los demás. Sé original, sé tú mismo y así encontrarás tu propia libertad y sobre todo tu propia felicidad. Gracias.